Bienvenidos a la Zona del Cambio, la sección de nuestro podcast Bienvenidos a la Zona, en la que hablamos de ciencia. Y hoy hablamos en concreto de sobrepesca y del riesgo de colapso trófico. Nos acompaña el científico José Juan Castro Hernández, que es doctor en Ciencias del Mar. Dentro cabecera. Vale, en la Zona del Cambio hoy hablamos de sobrepesca y riesgo de colapso trófico. Y es que según la FAO, más del 35% de las poblaciones de peces en el mundo están sobreexplotadas. Hemos traído hoy, está con nosotros José Juan Castro González, doctor en Ciencias del Mar, que nos va a explicar un poco qué es esto. Si he dicho algún dato mal, por favor, corrígemelo, que te he visto negando con la cabeza. Y bueno, ponnos en situación sobre lo que he dicho. Si está mal, corrígeme. Bueno, mi nombre es José Juan Castro Hernández. Ah, Y en situación, bueno, que tiene lo que dice la FAO, o lo que llevo diciendo durante unos cuantos años, es que prácticamente el 90% de los stocks están sobreexplotados o al máximo de su capacidad de explotación. El 90% de los stocks mundiales. O sea, solamente había un 10% que tenía todavía capacidad para incrementarse el esfuerzo sobre ellos y producir un poco más. wow, pues sí que el dato me parece sorprendente. Cuando hablamos de sobrepesca, ¿realmente de qué estamos hablando? Para que la gente lo entienda. Bueno, sobrepesca es cuando llegamos a un punto de explotación de un recurso marino, en este caso son peces, y digamos que la capacidad de regeneración es menor que la extracción que se está haciendo de él. O sea, que cada vez hay menos biomasa, menos peces, hasta que llega un momento en que puede producirse el colapso, de manera que la especie desaparezca, se extinga o se llega a un mínimo tan pequeño que ya no sea comercialmente atractivo y acabe también la actividad pesquera en torno a esa especie. ¿Y qué pasaría si se produce el colapso trófico? El colapso trófico es otro concepto diferente. Ya me estás hablando de lo que son las redes tróficas y que de alguna forma haya alguna especie clave que desaparezca del sistema por sobreexplotación o por otro tipo de factores, como puede ser contaminación o un cambio climático, y esa especie que controlaba a otra serie de especies dentro del recurso o dentro de lo que sea la web trófica o era el alimento de otras especies que están por encima de ella en ese nivel, pues acabe colapsando todo el sistema o acabe cambiando, alcanzando equilibrios muy diferentes. Aquellas especies que desaparezcan, el sistema pesquero no sea tan eficiente y deje de ser rentable, y toda una comunidad humana asociada a esa estructura, digamos, ecológica, termine por ser también desapareciendo o transformándose de manera radical. ¿Y podríamos llegar a tener un océano sin peces o esto suena demasiado catastrofista? A ver, hay una frase por ahí que dice que el océano es tan grande como para no tenerlo en cuenta, pero no es tan grande como para no poder morir. O sea, evidentemente podría darse una situación de un océano sin peces, aunque es muy complicado, digamos, decir eso, pero desde el punto de vista, digamos, pesquero, puede llegar a momentos donde las zonas queden totalmente, digamos, arrasadas o no tengan la capacidad productiva como para mantener una actividad económica o incluso suministrar los alimentos que requiere la población próxima a ese entorno. Eso sí puede pasar y ha pasado múltiples veces a lo largo de la historia. ¿Y quién tiene más culpa en esto? ¿Los gobiernos, las grandes flotas, los consumidores? A ver, ¿la culpa en qué sentido? ¿Culpa en cuanto a la extracción? Pues Culpa en haber llegado a este punto. en cuanto a la atracción, también la demanda que generan los consumidores, pero quien tiene la capacidad de gestionar y tiene el mandato de gestionar y la obligación de hacerlo es la clase política que tiene responsabilidad en eso. Evidentemente, ni la ciudadanía hace leyes, ni hace leyes el sector pesquero. Quienes hace leyes son, en este caso, la clase política, que es un mandato, es su obligación. Y por su responsabilidad de conseguir alcanzar el punto de equilibrio entre lo que es la explotación y la renovación de ese recurso de manera natural. Claro, yo pienso que aunque la ciudadanía no haga las leyes, como consumidores sí que tenemos una gran responsabilidad, porque esto no va a ocurrir, pero imagínate que de repente todo el mundo deja de comprar pescado. Entiendo que sería una cosa positiva para los peces porque no morirían. Claro, pero esa responsabilidad la puedes asignar cuando tienes un conocimiento sobre el problema. Si desconocemos el problema y tú asumes que los gestores lo están haciendo de forma correcta, tal como plantean y que están alcanzando la sostenibilidad, evidentemente tú, ignorante de la información básica, pues no puedes tomar una decisión, digamos, que de cambio, porque realmente no conoces hacia dónde iría.
El hecho fundamental es que la ciudadanía sí puede hacer mucha presión, pero una vez que conoce cuál es el problema, puede decir, dejamos de comprar tal especie o tal otra, o hacemos una presión en un sentido o en otro, pero siempre y cuando sepa cuál es el problema y hacia dónde podría ir la solución, porque si no, la presión tampoco tendría mucho sentido. Yo es que creo que si el problema de los peces es matarlos, si no Claro, los pero matamos, no mueren. ahí lo que dice él, que al final si alguien no tiene el conocimiento, o si... O sea, entiendo el punto en el que dice, perdona que no os he presentado, él es Cristian, Encantado. él es el invitado de hoy, es vegano, entonces tiene un posicionamiento en mucho más de no consumo animal. Pero entiendo la parte en la que dice perfectamente José Juan, que al final la gente que se alimenta de carne o de pescado, si no entiende y sabe el problema que hay, no puede reducir, tampoco se puede concienciar como para reducirlo, reducir ese consumo, sobre todo incluso de especies que están en peligro de extinción. Claro, pero si una especie está en peligro de extinción porque la estamos matando, porque nos la estamos comiendo, creo que tampoco es muy difícil llegar a la conclusión de que si Claro, te la estás cargando como ser humano, no habría que Pero es consumirla. que la cosa no es tan sencilla. Vamos a ver, evidentemente la pesca tiene un papel digamos, predominante en este tipo de problemas. Te voy a hablar del caso de Canarias. En Canarias, en los últimos 50 años, hemos perdido el 90% de los peces. Es decir, nos quedan el 10% de los peces que había en 1970. Pero hostia, no podemos decir que hayan desaparecido exclusivamente por cuestión pesquera. Evidentemente la pesca ha sido un factor importante en esa disminución, pero también hay otro tipo de factores. Por ejemplo, los vertidos, la transformación de la costa para construir playas artificiales, para Ya. hacer puertos, diques, el propio cambio climático que está cambiando, digamos, la estructura propia del océano en cuanto a la temperatura, la salinidad, el pH, las propias corrientes, todo eso está afectando. ¿Qué papel juega cada uno, en qué proporción cada uno ha tenido responsabilidad? Es muy complejo. Que detrás de todo esto está el ser humano, sí, pero no solamente un problema de dejar de comer pescado, que puede ser una solución muy radical, pero no es la solución. La solución pasa por alcanzar un equilibrio entre lo que el sistema natural es capaz de generar y el excedente que tú eres capaz de sacar. O sea, hay que encontrar ese equilibrio, porque aunque a ti no te gusta el pescado o puedas decir, puedo prescindir de pescado, hay muchísima gente que vive del pescado exclusivamente, ¿no? Que no tiene otra proteína animal que consumir que no sea esa. Por ejemplo, te voy a poner un caso radical. Los esquimales en el Polo Norte, ahí no pueden cultivar ni comer trigo. O comen pescado, o comen foca, o comen carne de ballena, pero no hay otra alternativa. Claro, pero no vivimos allí nosotros. En nuestro caso concreto hablo, ¿eh? Que no digo que ellos es otra cosa. Aunque lo dividamos en océanos y en mares, es un único océano y un único mar. O sea, Sí, no hay pero hay sitios donde mares, tienes tú más salvo fácil. el Caspio y alguno más, el resto de los es un único sistema conectado. y llegados al punto en el que estamos ahora mismo, que como comentabas, aparte del consumo que podemos hacer las personas, un factor importante también es el cambio climático, cómo se están desplazando algunas especies que no pueden sobrevivir en algunos puntos. ¿Estamos a tiempo de revertir el problema? Sí, sí, estamos a tiempo. Una desventaja que tiene el océano es que tiene una capacidad de regeneración enorme, pero siempre y cuando le demos la oportunidad. Si esa oportunidad no se da, evidentemente es imposible. O sea, el sistema funciona y está adaptado a cambios importantes, porque a lo largo de la historia del planeta ha habido cataclismos que han generado pues momentos críticos. Pero el sistema tiene una capacidad de resiliencia enorme y se puede volver a recuperar. Evidentemente hay que reducir la presión pesquera, hay que permitir no coger peces pequeños y permitir que haya una renovación, una reproducción, digamos, más razonable, para que el gas se recupere de una manera razonable. Es decir, hay formas de hacer las cosas. Lo que no podemos hacer es seguir con la misma presión y pensar que las cosas se van a recuperar solas. Si no hay una ayuda, es imposible. Eh, ¿Las piscifactorías pueden ser un recurso bueno para el consumo de pescado? A ver, la agricultura está en auge, está aumentando de una manera, digamos, importante, pero vamos a ver, hay que aclarar bien una serie de cosas. La agricultura, hoy por hoy, más importante es la agricultura de agua dulce, es la que tiene, digamos, el mayor auge y el mayor empuje. La agricultura marina también está evolucionando de forma progresiva, pero tiene un problema, y el problema fundamental es que estamos cultivando peces carnívoros y como tal tenemos que alimentarlos con proteína animal, o sea, tenemos que pescar
para producir pienso y para producir aceites que a su vez sirven para alimentar estos peces que están en cultivo. Es decir, es una especie de doble contabilidad, porque cogemos peces baratos, los convertimos en pienso y luego alimentamos peces caros. Y por tanto es un negocio, no es una cuestión solamente de sostenibilidad, es una cuestión de económica. Es verdad que también se está haciendo progresos ahora buscando proteína vegetal, transformándola para que los animales puedan digerirla y consumirla y crecer a partir de ahí. Pero eso requiere todavía mucho camino, mucha investigación y posiblemente en un futuro ese problema se pueda solucionar. Pero hoy por hoy la acuicultura depende mucho de la pesca, en un porcentaje bastante alto. Y por tanto es una especie de, digamos, es como si fueran más barcos pescando, pero barcos en este caso para producir peces, no para, digamos, reducir la presión pesquera. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Vale, y si tuviéramos que enumerar 3 o las que consideres cosas a tener muy en cuenta para la ciudadanía, para poder llegar a corregir cada uno en la medida de lo que pueda esta situación. Hombre, yo creo que el principal factor que tenemos o el primer inconveniente que tenemos en la gestión pesquera es que la ciencia que se hace, que es mucha y muy buena, no siempre o casi nunca se revierte en la ordenación pesquera, o sea, en las normas. Muchas veces las normas de gestión pesquera están condicionadas por los distintos grupos de presión, por grupos, como pueden ser pescadores profesionales, pescadores recreativos, la pesca industrial, cada uno, como todos son actividades económicas, pues hacen su presión para, de alguna manera, adaptar la norma a su conveniencia. Claro, mientras tengamos esa dependencia o esa presión continua y haya más presión que ciencia en la ley, en las leyes, es difícil conseguir ese equilibrio entre actividad pesquera y capacidad de renovación de los recursos marinos. O sea, se puede conseguir, claro que sí, todo lo que hay que falta es decir, meter mucha más investigación y mucho más sentido común en todo lo que es la gestión pesquera, a nivel local y a nivel nacional y a nivel europeo y a nivel mundial. O sea, no podemos decir que haya una excepcionalidad. Y una cosa importante, creo yo, es que la ley de pesca de cualquier sitio debe incluir que el estado de los recursos es responsabilidad del Estado, del estado del gobierno de turno. O sea, el Estado en cuanto a estatus de conservación es responsabilidad del gobierno y el gobierno tiene que ser el que aporte la información necesaria para poder regularla. Lo que no puede ser es que el sector regule la pesca. Tiene que regularla la ciencia y adaptar el sector a esas condiciones científicas o esos datos científicos que dan cuál es la pauta menos dañina para alcanzar un equilibrio. Con eso también estás respondiendo a mi siguiente pregunta, que era que qué le podemos pedir a los políticos, sobre todo. Pues básicamente lo que hay que pedir a los políticos es que tengan un poco de coherencia, ¿no? Es decir, la ciencia o la tecnología ayuda a que tengamos una capacidad de gestionar mucho más correcta. La ciencia tampoco en este caso es matemática, sino que tiene también un nivel de incertidumbre. Por lo tanto, tampoco podemos irnos a los máximos, sino tenemos que tener siempre un nivel de precaución y no regular al tuntún, a ojos de buen cubero, según me presiona uno de presión, y tenemos que regular en función también de los datos que existen y teniendo esos márgenes de seguridad que la misma ciencia te va a ir dando. Es decir, tú te ponen una cuota de captura que ya tiene un margen de error y por tanto está fijada con ese nivel de precaución. Tú lo que no puedes es crear una cuota de captura y tú ahora negocies con el sector a subirla por encima de ese nivel de seguridad. Con lo único que hace es aumentar más la sobreexplotación o aumentar el riesgo de entrar en sobreexplotación. Y como eso yo lo veo bastante complicado porque al final hay muchos lobbies de la industria. Igual a mí se me ocurre que seguramente haya más cosas o cosas que valgan para más, pero también a lo mejor hacer parques protegidos en los océanos, por lo menos a nivel más costero de donde puedan depender, porque muchas veces el problema es que si los vetas en aguas nacionales de cualquier país se van a aguas internacionales y también se cargan esa parte, donde no hay tanta legislación. Bueno, pero hay un problema, que los parques, las reservas marinas, que es lo que estás hablando, son una herramienta, no son la herramienta, ¿me entiendes? Son una estrategia más. Las reservas marinas a nivel mundial creo que hoy por hoy llegan al 6% de todo el océano mundial. Es una cosa como ridícula para todo lo que es el océano. Pero además que ese 6% no dice que no esté controlada la pesca ahí, o sea que no se pueda pescar, porque la mayoría de las reservas marinas que tenemos en Europa se puede pescar, y se puede pescar incluso algunas de ellas con arrastre. Es decir, las zonas
digamos, excluidas de la pesca son muy, muy, muy poquitas. Te voy con el caso de Canarias. En Canarias tenemos 3 áreas medias protegidas. La mayor de ellas, la Reserva de la Graciosa, que es la mayor de España y una de las mayores de Europa, tiene 70.700 hectáreas. Solo 600, o sea, ni el 1%, el 0,8% para ser más exacto, es lo que está excluido de la pesca. El 0,8%. En el resto del área media protegida se puede pescar de una forma más o menos controlada, más o menos tradicional, lo que tú quieras, pero se puede pescar. Y además se puede pescar sin límite. O sea, no tienen un límite de captura los pescadores en esa zona. Es decir, las reservas marinas por sí solas no son un sistema de conservación. Es más, en nuestras islas, la isla de Hierro, por ejemplo, que es una isla, digamos, donde todo el mundo nos miramos porque es el paradigma de la conservación, la gente está muy concienciada, hay muchas medidas de protección, tiene una reserva marina, ahí se hacen muchísimos photosub, tiene una diversidad enorme, pero resulta que casi el 90% de los stocks de esa isla están sobreexplotados. ¿Por qué? Porque toda la energía está puesta, la energía de investigación, la energía de conservación, de vigilancia, está puesta en esa reserva, que es pequeña con respecto al resto del área donde necesitan los stocks. O sea, no podemos proteger un 1% y olvidarnos del 99% restante. No podemos, como piensa Europa ahora, pensar en el 30-30, reservar, tener un área protegida al 30% en el año 2030 y el 70% restante estar manga por hombro. ¿Me entiendes? Las reservas son una herramienta más. Pero hay otras herramientas, como son tallas mínimas, las cuotas de captura, control del esfuerzo, es decir, que hay muchas más herramientas que son eficaces como las reservas o más eficaces aún que las reservas. O sea, la reserva no puede ser que por una parte, asumimos que una parte es consecuencia del todo, es al revés. El todo está primero y luego la parte. No, aquí por pedir, nosotros les pedimos a los políticos que hagan mucho más. Se me ocurría como una herramienta quizás más cercana y también más de concienciación que al final para la población puede ayudar a eso, ¿no? No, y ayuda, no digo que sea una mala idea, ayuda, pero no solamente podemos tener esa visión, sino hay que complementar las reservas con otro tipo de medidas. Genial, José. Genial. José Juan, pues si quieres terminar dando algún dato para que también genere un poco de conciencia a la ciudadanía y darte las gracias por estar aquí. Yo creo que no hay que tampoco ser tan negativo en todo. Yo creo que, como te dije antes, el mar tiene la posibilidad de recuperarse si le damos la oportunidad. El tema es eso, darle la oportunidad. Y creo que hay herramientas, hay información, tenemos muchos mecanismos para tomar decisiones que sean correctas. Y todos tenemos que ayudar en eso. Evidentemente no sirve de nada proteger los peces y luego contaminamos el mar. No sirve de nada proteger los peces si seguimos vertiendo plásticos y cualquier otro tipo de sustancia tóxica. Por tanto, es una tarea colectiva. Todos tenemos que contribuir en eso, de una manera u otra, todas en nuestra medida. No sirve de nada poner una protección cuando vamos luego de domingueros y nos dedicamos a coger peces pequeños. O sea, evidentemente, todos tenemos que colaborar. O sea, y no estar siempre esperando a ver si no nos están vigilando para hacer la trastada. O sea, tenemos que ser conscientes de que dependemos del mar, nuestra vida está en el mar, aunque vivamos en Madrid. O sea, sin el mar, el resto del planeta sería invivible. El clima sería otra cosa y por tanto tenemos que intentar conservarlo, no solamente que siga teniendo agua y olas y vientos, sino que además siga teniendo vida, porque esa vida es la que nos da vida a nosotros. Genial, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias. José Juan. Un abrazo. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego. Chao. Bueno, no solo no es no comer pescado. Yo, me he mordido, claro, la lengua en varios casos porque él tiene su movida y yo pienso la otra, pero yo creo que si nos estamos preocupando tanto de vamos a cultivar, que me parece que está fatal decir que estamos cultivando Sí, peces, no, a mí me parece mal porque también. nos están criando, no son espinacas. Si te preocupa tanto... O sea, de todas formas, antes de que digas nada, yo creo que, hay un montón de científicos, cada uno está como muy especializado en una rama y en este caso era como doctor en ciencias del mar, que lo que hace es un poco analizar o que puede ser mejor o peor o tal, no es como... Sí, cada uno lo hace desde su punto y que me parece muy bien la parte ecológica y todo esto, pero más allá, si tú estás criando peces en un sitio para alimentar peces de otro sitio, para que luego se alimenten esos peces de no sé qué y que luego al final lo maten y te lo pongan en una bandeja, es que... joder, que sí, que entiendo que la pesca es solo una parte y que luego habrá vertidos y todo esto, pero tío, es que comemos 5 veces al día.
¿sabes? Que creo que es una parte como... ¿Qué pasa? ¿Te parece muy tarde? Sí. No, porque me ha venido No, el yo típico, como menos me en ha realidad. venido el típico comentario de... No, y si quieres no comemos tampoco, ¿sabes? El típico comentario cuñado que cualquiera que escuche el podcast... Bueno, no cualquiera, gracias a Dios tenemos aquí una audiencia un poco respetuosa, pero que en muchas ocasiones imagino que te has encontrado también en tus redes de... Claro, claro. No, pero que me refiero que creo que, donde das tu dinero es una cosa muy importante, Ya. ¿sabes? Que sí, que habrá vertidos y todo eso y por supuesto se tiene que controlar más a las empresas. Creo que el problema de los lobbies es muy importante también porque luego meten pasta para que déjame hacer esto, no sé qué, y luego habrá mucha pesca ilegal Hay, y todo. el documental este de Leonardo DiCaprio. No he visto. Nunca un documental vegano. ¿Eh? Que nunca he visto un documental vegano. No, este es sobre pesca. Ah, De bueno, sobrepesca. O sea, de sobrepesca. No es que vaya sobre pesca, que también, sino pescamos, sobre la pero- sobrepesca. Pescamos, pero no mucho. No, y te cuenta un poco cómo están organizadas todas las organizaciones no gubernamentales, quién los patrocina, quién Claro. tal, los sellitos que te ponen en las latas de atún, Claro. de pesca sin matar delfines, cosas de estas. Y es súper interesante, que yo creo que además todo el mundo lo debería de ver, por lo menos para entender lo que te digo de cómo funciona un poco toda esta parte de los lobbies. Y si quieren entrevistar hay un montón de gente que al final cuando les ponen contra la pared dicen, uy, me tengo que ir, Sí. no puedo contestar. Vaya, ese soporte que recibí. Sí, es bastante interesante el documental, que lo ponemos por ahí, lo dejo en comentarios, que es que no me acuerdo cómo se llama.